Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, es 31 de octubre, lo cual significa un par de cosas. Primero, es Halloween, así que vuelve el avatar del pollo neozelandés. Segundo, feliz cumpleaños Witch. Tercero, toca video especial. Y vaya que hoy seguiremos la temática spooky de la fecha. Bueno, Heidi. ¿Conocen Heidi, cierto? Franquicia que inició como una obra literaria, para después tener un montón de adaptaciones audiovisuales, siendo la más conocida el anime del 74. Ya sea porque el boomer de Miyazaki trabajó en esta, o por los memes, o por ser legítimamente una buena serie. Ya saben la historia, supongo. Niña va a vivir con su abuelo a las montañas, luego es obligada a moverse a la ciudad, esto le afecta así que vuelve a las montañas, y luego ayuda a la maldita lisiada a caminar. Es una historia simple, pero como he dicho antes, simple y bien hecha es suficiente para ser buena. El mensaje pro naturaleza es evidente, los personajes funcionan. Incluso hay desarrollo como en el caso del viejo, que pasó de ser gruñón a ser más amable al encariñarse con su nieta. También ayuda al que sea la adaptación más larga, porque le da peso a las situaciones y tiempo para desarrollarse, como en Heidi extrañando las montañas, o en la recuperación de Clara, etc. Por esa razón las adaptaciones a película no me atraen mucho. Como esta por ejemplo, la película de Heidi del 2005. No esa, esta, la animada por estudios de Reino Unido, Alemania y Canadá. Básicamente aquí te cuentan la historia en modo speedrun, por lo que no le tomas el peso a nada. Heidi está con su abuelo como por 20 minutos solamente, y este cambia de parecer de un momento a otro, en lugar de ser más gradual y creíble. La recuperación de Clara es la mayor ofensa. Ella se para solo porque los demás le dicen «¡Vamos, puedes hacerlo!» para levantarse sin mucho esfuerzo al primer intento al apenas llegar a su viaje a las montañas. En serio. Y luego hay momentos ridículos. Por supuesto, Clara, ponte cerca del borde del acantilado estando en silla de ruedas. Eso no es para nada peligroso. ¿O qué? ¿Acaso quieres tirarte de verdad? ¿Quieres hacer el meme canónico? No es la peor película del mundo, pero sí una que encuentro mala y aburrida. Se preguntarán por qué diablos estoy hablando de todo esto, si este es un canal de videojuegos. Ahora empieza el terror, damas y caballeros. Heidi the Game son dos juegos basados en esa película en específico, la animada del 2005. Sí, juegos, plural. Uno fue en PC, el cual no voy a tocar porque mi paciencia tiene un límite, y el otro es para Game Boy Advance, el cual veremos hoy. Salió solamente en Europa, en diciembre de 2005. Así que echémosle un vistazo a Heidi the Game para Game Boy Advance. O sea, visualmente no luce mal, el pixel art creo está bien, tanto en personajes como en escenarios. La poca variedad de enemigos me molesta, verás a los mismos una y otra vez. Otro problema son los personajes, pero llegaré a eso luego. La variedad de escenarios, bueno, no es tan variada pero se entiende. La mayoría de niveles son en las montañas, pero al menos hay uno de noche, otro con nieve, cuevitas. Hicieron un trabajo decente en ese aspecto. El soundtrack es súper olvidable. Como que trata de sonar ameno para las montañas, pero termina siendo súper fome. Al punto que al parecer nadie se ha tomado la molestia de subir el OST a internet. ¡Wow! Bueno, ¿de qué trata el juego? Pues como que te quiere contar la historia original, pero a la vez no. El juego comienza con Heidi en la montaña, y el abuelo y Pedro están ahí, solo ahí. Por el resto del juego no se vuelven a aparecer. Al principio uno piensa, oh, el juego es solo Heidi recorriendo la montaña, sin una historia aparente. Que estaría ok de hecho, pero luego Heidi dice, oh, me tengo que ir a Frankfurt y dejar a mi abuelito. Y uno en plan, ¿qué? ¿Cuándo empezó a seguir la historia original? No hay escena de ella siendo llevada a las montañas por su tía en primer lugar. Y cuando están en Frankfurt solo es la ciudad,
No aparece la mansión, ni Clara, ni Sebastián, ni la señorita Rottelmeier. Ok, quizás esto último sea algo bueno. Y después de solo 4 niveles, si mal no recuerdo, Heidi vuelve a las montañas y dice que Clara vendrá de visita, o sea... ¿Ah? ¿Qué chucha es esto? ¿Quieres contar la historia original o no? Al menos Pedro y el abuelo tienen sprites, pero... del resto nada. A esto me refería con lo de antes. ¿En serio no tuvieron el tiempo de hacer a Clara, a Sebastián, etcétera? Tampoco ayuda a la pobre narrativa. Durante el gameplay hay pausas abruptas para colocar diálogo. No solo destruye el flujo del gameplay, pero 95% de estos aportan nada a la historia. Estos son en plan, ¡ay qué lindas flores! O, ¡esta cascada es muy profunda! ¿Por qué meter cutscenes así que contribuyen nada? O usan diálogos in-game sin pausar el gameplay para no ser tan intrusivo, o meten cutscenes entre niveles y así cuentan la historia de mejor manera, ya sea ilustradas o con solo diálogo como mínimo. La película del 2005, pese a sus fallos, al menos te contaba la historia del libro. Aquí es como si no lo intentaran. Antes de ir de lleno al gameplay, tenemos que hablar de otro aspecto narrativo. Si piensan en Heidi, en el personaje, ¿qué dirían ustedes? Una chica dulce, tierna, inocente, que ama la naturaleza y no mataría ni una mosca. Y en este título ella va saltando y matando animalitos y hasta personas en Frankfurt. ¿Debo explicar qué está mal aquí? Entiendo que quiere comportarse como un videojuego porque lo es, pero esto no es respetar el material original si me lo preguntan. Es demasiado videojuego, quiero decir, florcitas en el aire que tomas como si fueran monedas. Ok. Esto es algo que es aceptable en juegos como Mario, Sonic, Kirby, etc. Porque no son realistas. Comenzaron siendo un videojuego e hicieron su mundo para ello. Heidi es una historia realista, por lo que esto descoloca mucho. Es como, no sé, que en un Call of Duty hubieran bloques en el aire como en Mario, distrae. Una forma de justificarlo sería que el juego fuese un sueño u ocurriera en la mente de Heidi. En la serie se ve el cómo ella soñaba despierta al extrañar las montañas. Eso hubiera sido un pretexto bueno para justificar cosas como hacer un jueguito de plataformas, con niveles en las nubes, flores en el aire, etc. Pero no fue el caso. Pero bueno, ignoremos por un segundo el que este juego tiene Heidi en el nombre. ¿Qué tal está como juego? Es un side-scroller de plataformas, te mueves, saltas, vas de nivel en nivel, fin. Es lo más básico que puedes hacer. Heidi tiene un ataque que es silbar, así aturdes a enemigos cercanos para esquivarlos o atacarlos. Partamos con los controles. Es decente, pero el correr con doble tap en una dirección no es lo más responsivo del mundo. Es raro de explicar. Uno pensaría que con presionarlo 2 veces rápido basta, pero no. Resulta que hay que soltarlo primero y luego hacer doble tap. Esto ocurre porque lo aprietas una vez, Heidi camina. Lo sueltas y aprietas rápido otra vez, ella corre. Por lo que si estás caminando y aprietas doble tap, corre por unos frames para luego caminar otra vez. Es raro. No es el mejor doble tap para correr que he visto. Pero cuando le entiendes la lógica funciona, pero créanme, es un fastidio por un largo rato. Especialmente porque al correr ganas más altura en el salto, el cual es requerido para llegar a ciertas partes. Siguen los enemigos, son súper simplones. O estos avanzan solos o saltan cuando Heidi lo hace también, o aparecen de golpe haciendo que recibas daño injustamente. Pero las peores son las ardillas, que no solo lanzan proyectiles, pero además se quedan en los bordes de las plataformas, haciendo que casi siempre evitar daño sea imposible. Ahí está la cámara deficiente. Sigue de forma rara a Heidi, porque la sigue de forma directa. Cuando un personaje salta, la cámara sigue el punto donde estaba en el suelo, para evitar que la cámara se mueva demasiado en vertical, lo cual puede molestar. Heidi no hace esto. Y a eso hay que sumarle que no suele darte mucha vista a veces, como aquí donde no te deja ver mucho hacia arriba, que es a donde debes avanzar en esta parte del nivel.
Tienes control de la cámara con arriba y abajo, pero solo si Heidi está quieta. Y luego está esto. Cuando Heidi recibe daño, es teletransportada al último punto donde estuvo en el suelo. Eso es normal si uno se cae por un precipicio, pero aquí ocurre incluso estando en el suelo, lo cual es desorientador a veces. Sonará que estoy describiendo el juego más molesto y difícil del mundo, y no lo es. No solo aguantas 3 golpes, pero si pierdes una vida simplemente sigues desde ahí mismo, no empiezas desde el principio del nivel o desde un checkpoint, sumado a que obtienes vidas extras súper fácil, ya sea por encontrarlas por ahí o por tomar hartas flores, especialmente por los niveles bonuses que ocurren a veces para conseguir varias de estas. Obtener un game over aquí es casi imposible. Por último, el level design es raro. A veces hay plataformeo pasable y hasta un poquito de exploración, y en otros es solo una línea recta con enemigos, lo cual hace que la curva de dificultad sea rara y que el juego se sienta monótono y aburrido. Hay 2 niveles donde intentan algo extra como montar sobre un animal o usar un trineo, y es solo un autorunner. Yippee. No es un juego largo, los niveles duran como 1 minuto, menos incluso. En total es como poco más de 1 hora de juego, pero créanme que se sintió como una eternidad para mí. Y todo para terminar con un final pésimo. Loco, pero vaya mierda. Entonces, ¿cómo nos queda Heidi the Game para Game Boy Advance? Es malo, cosa obvia al ver este video. No es el peor juego side-scroller que he jugado, pero sí es quizás de los juegos más aburridos y olvidables que he probado. Quizás el peor juego de Game Boy Advance que he experimentado. Se nota que se hizo sin ganas o a la rápida, o ambas. Jueguen cualquier otro side-scroller de la consola, no prueben este título. Bueno, eso es todo por ahora. Sigo trabajando en ese proyecto enorme que les prometí, así que descuiden. Si jugaron Heidi the Game o vieron alguna de las adaptaciones, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.